Parte 2. Técnicas básicas para el análisis de la preocupación. Capítulo 4 o capítulo 4. Cómo analizar y resolver los problemas de preocupación. Aquí viene un verso de Rudyard Kipling que dice así: 6 honrados servidores me enseñaron cuanto sé. Sus nombres son cómo, cuándo, dónde, qué, quién y por qué. Lo repito. 6 honrados servidores me enseñaron cuanto sé. Sus nombres son cómo, cuándo, dónde, qué, quién y por qué. Es que la fórmula mágica de Willis H. Carrier, descrita en el capítulo 2 de la primera parte, resuelve todos los problemas de preocupación. No, claro está que no. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que tenemos que equiparnos para tratar las diferentes clases de preocupaciones aprendiendo los 3 pasos básicos del análisis del problema. Y esos 3 pasos son los siguientes. Número 1, obtenga los hechos. Número 2, analice los hechos. Y número 3, llegue a una decisión y actúe después conforme a esta decisión. Lo voy a repetir. ¿Cuáles son los 3 pasos básicos para el análisis de un problema? Primero, obtener los hechos. Segundo, analizarlos. Y tercero, llegar a una decisión y actuar después conforme a esa decisión. ¿Pura evidencia? Sí, Aristóteles la enseñó y la utilizó. Y usted y yo también debemos utilizarla si queremos resolver los problemas que nos acosan y que transforman nuestros días y nuestras noches en verdaderos infiernos de angustia. Vamos a tomar la primera regla. Obtenga los hechos. ¿Por qué es tan importante obtener los hechos? Porque sin tener los hechos no podemos ni siquiera intentar resolver nuestros problemas de un modo inteligente. Sin los hechos, todo lo que podemos hacer es acalorarnos en plena confusión. ¿Idea mía?, pregunta Dale Carnegie. No, es la idea del fallecido Herbert E. Hawks, decano del Colegio de Columbia, Universidad de Columbia, durante 22 años. Él había ayudado a 200,000 estudiantes a resolver sus problemas de preocupación y me dijo que la confusión era la causa principal de las preocupaciones. Y me lo dijo de este modo: la mitad de la preocupación que existe en el mundo obedece a que las personas intentan tomar decisiones sin un conocimiento suficiente sobre el cual basar una decisión. Lo repito, desde arriba. Lo primero que le dijo Herbert Hawks fue que la confusión era la causa principal de las preocupaciones, y se lo dijo de esta manera: la mitad de la preocupación que existe en el mundo obedece a que las personas intentan tomar decisiones sin un conocimiento suficiente sobre el que basar una decisión. Por ejemplo, decía Hawks, si yo tengo un problema que debe ser encarado a las 3 del próximo martes, me niego a intentar siquiera tomar una decisión hasta que llegue el próximo martes. Mientras tanto, procuro obtener todos los datos que se refieren al problema. No me preocupo ni mi problema me angustia. No pierdo el sueño. Simplemente me dedico a conseguir los hechos. Y para cuando llegue el martes, si he conseguido todos los hechos, el problema se resuelve por sí mismo. Le pregunté al decano Hawks, dice Dale Carnegie, si esto significaba que había eliminado las preocupaciones por completo, y me contestó así: sí, creo que puedo decir honradamente que mi vida está casi totalmente libre de preocupaciones. Entiendo que si un hombre dedica su tiempo a obtener los hechos de un modo imparcial y objetivo, repito esto que es muy importante, si una persona dedica su tiempo a obtener los hechos de un modo imparcial y objetivo, sus preocupaciones se disiparán por lo general a la luz del conocimiento. Permítaseme que repita que Dale Carnegie también lo quiso repetir, yo no sabía. Ahora vamos con la repetición de Dale Carnegie. Por tercera vez,
Si una persona dedica su tiempo a obtener los hechos de un modo imparcial y objetivo, sus preocupaciones se disiparán generalmente a la luz del conocimiento. Pero ¿qué hacemos la mayoría de nosotros si es que nos dedicamos algo a los hechos? Thomas Edison dijo, y con toda seriedad, que no hay una tarea que no hay excusa a la que el hombre no recurra para evitarse el trabajo de pensar. Nos lanzamos como perros perdigueros tras los hechos que refuerzan lo que ya pensamos y pasamos por alto todos los demás. Solo queremos los hechos que justifican nuestros actos, los hechos que encajan en nuestro modo de pensar y nuestros deseos y sirven de apoyo a nuestros juicios preconcebidos. Repito, solo queremos y nos gustan los hechos que justifican nuestros actos, los hechos que encajan en nuestro modo de pensar y en nuestros deseos y que sirven para apoyar nuestros prejuicios, nuestros juicios preconcebidos. Como dijo André, no sé cómo se pronuncia su apellido, se escribe Maurois, creo que es Maurois. Todo aquello que está de acuerdo con nuestros deseos personales parece verdad. Todo lo que no está de acuerdo nos enfurece. Repito, lo que dice André y se escribe Maurois. Todo aquello que está de acuerdo con nuestros deseos personales parece verdad. Y todo lo que no está de acuerdo nos enfurece. Extraña entonces que nos parezca tan difícil llegar a la solución de nuestros problemas. ¿No nos resultaría tan difícil resolver un problema de aritmética elemental si partiéramos de la presunción de que 2 y 2 son 5? Sin embargo, hay muchas personas en este mundo que se amargan la vida y amargan la de los demás por insistir en que 2 y 2 son 5 o tal vez 500. ¿Qué podemos hacer con esto? Tenemos que mantener nuestras emociones al margen de nuestros pensamientos. Y como dijo Hawkes, debemos obtener los hechos de un modo imparcial y objetivo. Claro, esto no es una tarea fácil cuando estamos preocupados. Cuando estamos preocupados, nuestras emociones son muy vivas. Pero he aquí 2 ideas que me ayudan mucho cuando trato de apartar mis problemas con objeto de ver los hechos de una manera clara y objetiva. Número 1. Cuando trato de obtener los hechos, simulo que estoy recogiendo la información no para mí, sino para una tercera persona. Esto me ayuda a ver la evidencia de una manera fría e imparcial. Esto me ayuda a eliminar mis emociones. Número 2. Cuando trato de recoger los hechos acerca de un problema que me preocupa, a veces simulo que soy un abogado que se prepara para defender a la parte contraria en el asunto. Es decir, de otra manera, trato de conseguir todos los hechos que me perjudican, todos los hechos que dañan a mis deseos, todos los hechos que me disgusta encarar. Después consigno tanto el punto de vista mío como el punto de vista contrario y por lo general me doy cuenta de que la verdad se encuentra en algún punto intermedio de estos 2 extremos. Repito, lo que dice Dale Carnegie. Después consigno tanto el punto de vista mío como el punto de vista contrario y por lo general me doy cuenta de que la verdad se encuentra en algún punto intermedio de esos 2 extremos. Hasta aquí está lo que quiero señalar. Ni usted, ni yo, ni Einstein, ni la Suprema Corte de los Estados Unidos poseemos la inteligencia suficiente para alcanzar una decisión acertada acerca de un problema cualquiera sin obtener primeramente los hechos. Thomas Edison lo sabía. En el momento de su muerte tenía 2.500 cuadernos de notas llenas de hechos referentes a los problemas que él estudiaba. Por lo tanto, la regla número 1 para resolver nuestros problemas es obtener los hechos. El decano Hawkes lo hizo. No intentemos siquiera resolver nuestros problemas sin recoger primeramente todos los hechos de un modo imparcial. Sin embargo, recoger todos los hechos del mundo no nos serviría de nada hasta analizarlos e interpretarlos. Después de una costosa experiencia, dice Dale Carnegie, he llegado a la conclusión de que es mucho más fácil analizar los hechos si estos han sido consignados por escrito. Repito, después de una costosa experiencia he llegado a la conclusión de que es mucho más fácil analizar los hechos
si estos han sido consignados por escrito. Y cuando estamos hablando de por escrito aquí, estamos hablando de escribir a mano, no de escribir en computadora, no de escribirlo en el celular, en el móvil. En realidad, la mera circunstancia de tener escritos los hechos en un trozo de papel, y no es escribirlos en la computadora e imprimirlos, no, tenerlos en un trozo de papel porque los escribimos a mano. Repito, en realidad, dice Dale Carnegie, la mera circunstancia de tener escritos los hechos en un trozo de papel y de plantear nuestro problema con claridad ayuda mucho a llegar a una solución razonable. Como dice Charles Kettering, un problema bien planteado es un problema medio solucionado. Permítanme mostrarles cómo funciona esto en la práctica. Ya que los chinos dicen que una imagen vale 10.000 palabras, supongamos que yo les muestro la imagen de cómo un hombre traduce en acción concreta lo que nos está ocupando. Tomemos el caso de Galen Litchfield, un hombre a quien conozco desde hace varios años, dice Dale Carnegie. Es uno de los hombres de negocios norteamericanos del lejano oriente que más fortuna ha tenido. El señor Litchfield estaba en China en 1942, cuando los japoneses ocuparon Shanghái. Y he aquí el relato que me hizo durante su permanencia como invitado en mi casa. Galen Litchfield se expresó en estos términos. Poco después de que los japoneses dieran el golpe de Pearl Harbor, cayeron como un enjambre sobre Shanghái. Yo era gerente de la Asia Life Insurance Company, una empresa de seguros de vida en la metrópoli china. Nos enviaron un liquidador militar, se trataba de un almirante en realidad, y me dieron órdenes para que ayudara a este hombre en la liquidación de nuestros bienes. Yo no tenía opción en el asunto, dice el señor Litchfield. Tenía que cooperar, o de otro modo, y el otro modo significaba una muerte segura. Inicié la labor que se me pedía, porque no tenía alternativa, pero había un paquete de valores que, suponiendo que fuesen $750,000, lo dejé fuera de la lista que presenté al almirante. Hice esto porque estos valores, por $750,000, pertenecían a nuestra organización de Hong Kong y no tenían nada que ver con nuestros bienes de Shanghái. De todos modos, temía verme en apuros muy serios si los japoneses descubrían lo que había hecho. Y lo descubrieron muy pronto. Yo no estaba en la oficina cuando se hizo el descubrimiento, pero mi jefe de contabilidad presenció lo sucedido. Me dijo que el almirante japonés se enfureció, pateó el suelo, lanzó juramentos y me llamó ladrón y traidor. Había desafiado al ejército japonés, sabía lo que aquello significaba, sería arrojado a la Bridge House, la casa del puente. La Bridge House, la sala de tormentos de la Gestapo japonesa. Había tenido amigos personales que se habían matado antes de dejarse llevar a aquella prisión. Ahora se me daba a mí mismo ese destino. ¿Qué hice? Las noticias me llegaron un domingo por la tarde. Supongo que lo natural es quedarse aterrado. Y yo me hubiera quedado aterrado si no hubiese contado con una técnica muy concreta para solucionar mis problemas. Desde hacía años, siempre que había estado preocupado, había ido a mi máquina de escribir y escrito 2 preguntas y las respuestas a las mismas. Por cierto, se vale escribir en máquina de escribir antigua, de esa que cuando uno va escribiendo va imprimiendo, pero no en computadora, no. 1. ¿Qué es lo que me preocupa? 2. ¿Qué puedo hacer acerca del asunto? Había intentado contestar a estas preguntas sin escribirlas, pero abandoné el sistema hacía tiempo. Entendía que escribir las preguntas y las respuestas aclaraba mis pensamientos. A la vista de aquello, esa tarde de domingo fui derechamente a mi habitación en la Asociación de Jóvenes Cristianos de Shanghái, saqué la máquina de escribir y escribí. Primero, ¿qué es lo que me preocupa? Temo ser arrojado a la Bridge House mañana por la mañana. Enseguida escribí la segunda pregunta. 2. ¿Qué puedo hacer acerca del asunto? Pasé horas pensándolo y consigné los 4 caminos que podía tomar y las probables consecuencias de cada caso. Número 1. Puedo intentar una explicación ante el almirante japonés, pero no habla inglés. Si trato de explicarle por medio de un intérprete o traductor, puedo enfurecerle de nuevo. Esto significaría la muerte porque es cruel y preferirá arrojarme a la Bridge House que molestarse en conversar. Número 2.
Puedo intentar la fuga. Imposible, me seguiría en la pista en todo momento. Tengo que dejar constancia de mis entradas y salidas en la asociación. Si intento fugarme, lo probable es que me atrapen y me fusilen. Número 3. Puedo quedarme aquí en mi habitación y no acercarme más a la oficina. Si hago esto, el almirante japonés tendrá sospechas y probablemente enviará soldados a buscarme y me arrojará a la Bridge House sin darme la oportunidad de decir una sola palabra. Número 4. Puedo ir a la oficina como de costumbre el lunes por la mañana. Si lo hago, cabe que el almirante japonés esté tan ocupado que no piense en lo que hice. Si piensa en ello, cabe que se haya tranquilizado y no me moleste. Si sucede esto, todo irá bien. Si me molesta, todavía tengo la posibilidad de intentar una explicación. Por lo tanto, si voy a la oficina como de costumbre el lunes por la mañana y procedo como si nada hubiese sucedido, tengo 2 oportunidades de escapar de la Bridge House. En cuanto lo pensé todo y decidí aceptar el cuarto plan, ir a la oficina como de costumbre el lunes por la mañana, sentí un inmenso alivio. Cuando entré en la oficina a la mañana siguiente, el almirante japonés estaba sentado a su mesa con un cigarrillo que colgaba de sus labios. Me miró con su expresión habitual y no dijo nada. 6 semanas después, gracias a Dios, se fue a Tokio y mis zozobras terminaron. Como he dicho, me salvé probablemente gracias a haberme sentado a una mesa aquella tarde de domingo, haber escrito las diversas medidas que podía tomar y las probables consecuencias de cada una y haber llegado tranquilamente a una decisión. Si no hubiese hecho esto, cabe que hubiera tropezado, vacilado y caído a causa de las angustias del momento. Si no hubiese meditado sobre el problema y llegado a una decisión, hubiera estado preocupadísimo toda la tarde del domingo. No hubiese dormido en toda la noche. Hubiese ido a la oficina en la mañana del lunes con una expresión de agobio y zozobra, y esto era bastante para provocar los recelos del almirante japonés e inducirle a la acción. La experiencia me ha demostrado una y otra vez el enorme valor que tiene llegar a una decisión. Lo que lleva a los hombres a los derrumbes nerviosos y a situaciones insoportables es el no llegar a una meta señalada, el dar 1 y 1000 vueltas enloquecedoras. Encuentro que el 50% de mis preocupaciones se desvanecen en cuanto llego a una decisión clara y definida. Hay otro 40% que se desvanece por lo general cuando comienzo a poner esta decisión en práctica. Yo me voy a permitir repetirles el penúltimo párrafo del amigo aquí del señor, ¿cómo se llama él? Litchfield, creo que es. Galen Litchfield, correcto. Lo voy a leer imitando su voz. La experiencia me ha demostrado una y otra vez el enorme valor que tiene llegar a una decisión, lo que lleva a los hombres a los derrumbes nerviosos y a situaciones insoportables. Es el no llegar a una meta señalada, el dar 1 y 1000 vueltas enloquecedoras. Encuentro que el 50% de mis preocupaciones se desvanecen en cuanto llego a una decisión clara y definida. Hay otro 40% que se desvanece por lo general cuando comienzo a poner esta decisión en práctica. Por tanto, yo consigo eliminar el 90% de mis preocupaciones dando los 4 pasos que siguen. Primero, consignar precisamente por escrito qué es lo que me preocupa. 2. Consignar por escrito lo que puedo hacer acerca del asunto. 3. Decidir lo que voy a hacer. 4. Comenzar inmediatamente a llevar a cabo mi decisión. Aquí continúo con mi voz normal, que sería la voz de Dale Carnegie. Galen Litchfield es ahora director para el lejano oriente de la Star Park and Freeman Incorporated de Nueva York, importante empresa financiera y de seguros. En realidad, y como he dicho antes, Galen Litchfield es hoy uno de los más importantes hombres de negocios norteamericanos en Asia. Y este personaje me ha confesado que debe buena parte de su afortunada carrera a este método de analizar la preocupación y de encararla con decisión. Ahora bien, ¿por qué el método es tan soberbio, tan excelente? Porque es eficiente y concreto, porque va directamente al cogollo del problema. Además, es un método que lleva en lo alto la tercera e indispensable regla: hacer algo acerca del asunto. Repito, ¿por qué el método es tan estupendo? Porque es eficiente y concreto, porque va directamente al centro del problema y es un método que lleva muy en alto la tercera e indispensable regla: hacer algo acerca del asunto.
Si no lo traducimos todo en acción, la averiguación y el análisis de los hechos no servirán de nada, no serán más que un despilfarro de energías. William Jones, Jones, dijo esto. Digo para que no lo confundan con William James, el otro personaje famoso. Una vez que se haya llegado a la decisión y que la ejecución sea el orden del día, rechaza absolutamente cualquier responsabilidad o preocupación acerca de las consecuencias. Vamos a repetir esta frase de William Jones. Una vez que usted haya llegado a la decisión y que la ejecución sea el orden del día, rechace absolutamente cualquier responsabilidad o preocupación sobre las consecuencias. Él quería decir que una vez que se haya tomado una meditada decisión basada en los hechos, hay que actuar. No se detenga usted con nuevas reflexiones, no comience a vacilar y a volver sobre sus pasos, no se pierda en dudas que engendran otras dudas, no mire hacia atrás por encima de su hombro. En una ocasión, dice Dale Carnegie, pregunté a Wade Phillips, Wade se escribe W-A-I latina T-E, Wade Phillips, y Phillips como la marca Phillips, uno de los más destacados industriales del petróleo de Oklahoma, cómo llevaba a cabo sus decisiones, y me contestó: encuentro que pensar acerca de nuestros problemas más allá de cierto punto tiende a crear confusión y preocupaciones. Llega un momento en el que cualquier investigación o meditación ulterior resulta dañina. Llega un momento en que debemos decidir, actuar y ya no mirar hacia atrás. Bueno, ¿por qué no emplea usted la técnica de Galen Litchfield ahora mismo para una de sus preocupaciones? Agarre papel y lápiz, transcriba las preguntas que damos a continuación y consigne ahí en ese papel su respuesta a cada una de las preguntas. He aquí la pregunta número 1. ¿Qué es lo que le preocupa? Pregunta número 2. ¿Qué puede hacer acerca del asunto? Pregunta número 3. ¿Qué va a hacer en relación al asunto? Y pregunta número 4. ¿Cuándo va a comenzar a hacerlo? Fin del capítulo. Habló para ustedes Carlos Sicilia, de Caracas, Venezuela. Grabación realizada en enero de 2017. Gracias.